Muy buenas noches, que Dios les bendiga grandemente en esta preciosa velada del día de hoy. Gracias por estar con nosotros y bienvenidos a una nueva edición de su programa Fe Cristiana y Actualidad. Qué placer para mí poder estar con ustedes acompañándoles y por supuesto que ustedes me abran la puerta de su vida, de su corazón en esta noche, en esta pequeña hora para poder compartir un mensaje de reflexión y de bendición para su vida, ¿sí? Hoy estamos de vuelta aquí en esta cita de semana de Fe Cristiana en Actualidad en Radio Exclusiva 103.7 FM. No pudimos transmitir el día de ayer, por eso estamos transmitiendo el día de hoy. Y también vamos a estar el día de mañana a la misma hora, a las 21 horas, ¿sí? A la misma hora que es la cita habitual, ¿no? Antes de comenzar de lleno con el tema, quiero recordarles a cada uno de los que nos están escuchando que si no pueden sintonizar en vivo este programa, usted puede visitarnos en nuestro canal de YouTube, Factor de Fe, perdón. Allí puede suscribirse, darle me gusta y compartir todo el contenido que estamos subiendo después de cada transmisión. Es una gran bendición para nosotros poder compartir no solamente estos estudios, sino también saber de usted si estos estudios le están bendiciendo, si es de bendición para su vida, compartir con nosotros cada programa, cada cita y recordarle que también tiene la posibilidad de participar en vivo a través de los medios de comunicación de la radio que voy a compartir a continuación. Si usted quiere llamarnos, puede hacerlo al 425-5232, 425-0933 o escribirnos un mensaje de WhatsApp al 385-582-6280. Ese es 385-582-6280 y puede escribirnos un mensaje de texto, su WhatsApp o un pedido de oración, algo que quiera compartir con nosotros respecto al tema que estemos conversando en esta noche. Bueno, esta noche vamos a hablar no tanto de nivel de estudio teológico, sino más bien de reflexión. Vamos a hablar de la justificación de Dios a los seres humanos. ¿En qué forma nosotros somos justificados delante de Dios, ¿no? Y yo quiero hablar de dos textos que son uno de los principales que tratan sobre este tema. Hay muchos más, por supuesto. Es un tema bastante complejo, pero que es fundamental que nosotros lo entendamos como cristianos. Y si usted no es cristiano, también puede acompañarnos en este análisis porque yo estoy seguro que va a ser de gran bendición para su vida. A través de este tema vamos a descubrir qué tan grande nos ama Dios, qué tan grande es el amor de Dios para con nuestras vidas y cómo Él ha determinado justificarnos para que podamos estar en su presencia durante toda la eternidad una vez que hayamos partido de este mundo. Y yo quiero primero comenzar haciendo una definición clara de lo que es la justificación, ¿sí? La justificación es, en palabras sencillas, no utilizando términos teológicos ni muy complicados, la justificación es la declaración de Dios sobre los seres humanos como justo, es decir, declarar a los seres humanos como justos delante de Dios. Esa es la justificación. Por ende, todos sabemos que dice la palabra en Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y también dice el texto en Romanos 3, verso 10 en adelante, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice el verso 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No hay ni siquiera uno que sea justo. Esto nos revela que tanto hombres y mujeres, mientras estemos separados de Dios, cuando estamos en el desconocimiento del Evangelio, estamos en nuestros delitos y pecados, en nuestra carne, en nuestro modo de vivir, no estamos haciendo justicia ni somos justos. Todos sabemos que venimos de una naturaleza pecaminosa que heredamos, ¿sí? Por el primer pecado que le conocen como pecado original, pero este pecado original no es tanto la culpabilidad, sino la herencia de una naturaleza pecaminosa en nuestra vida y que por ende nos lleva o nos conduce a estar transgrediendo la ley de Dios una y otra vez. De manera que el hombre por su propia cuenta no puede alcanzar la justicia, no puede ser declarado justo delante de Dios. Es por eso que dice Juan capítulo 3, verso 16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto quiere decir que el Hijo de Dios viene a ocupar nuestro puesto en la cruz. Porque es importante saber qué fue lo que pasó en la cruz, ¿no? Para los que no saben, Cristo tomó nuestro lugar. Para que nosotros podamos ser declarados justos delante de Dios siendo pecadores, Jesús tuvo que ser justo y ser condenado como pecador. Voy nuevamente. El amor de Dios fue tan grande
que al ofrecer a su Hijo Jesucristo en la cruz, Él está tomando nuestro lugar. Vamos a tomarlo como una ilustración de justicia, ¿no? Si usted cometió un crimen, lo más justo sería que usted pague por su crimen, ¿no? Si usted transgredió la ley en la sociedad, lo justo sería que usted tenga un juicio, tenga un abogado, por supuesto, pero que pague por el crimen que usted cometió, ¿sí? No importa la condena que sea, usted tiene que ser condenado dado que usted cometió un crimen y transgredió la ley. Entonces, en esta ocasión, Jesús tomó su lugar, tomó el lugar que a usted le correspondía y tomó mi lugar. Jesús se declaró culpable siendo inocente y nosotros fuimos declarados inocentes siendo culpables. Ese es el detalle de la justificación. Jesús tomó nuestro lugar para que nosotros no tengamos que pasar por el pecado, perdón, por la condena al pecado de nuestras injusticias, sino que podamos disfrutar de las bendiciones de ser declarado inocente delante de Dios a consecuencia de la justicia de Cristo. Eso fue lo que ocurrió y eso es lo que predica la doctrina cristiana. Como cristianos tenemos que entender que la justificación es eso, es básicamente ser reconocido justo delante de Dios por el sacrificio de Cristo en la cruz. Ahora bien, ¿cómo llegamos a ser justificados? Y una vez que hemos definido lo que es la justificación, ¿cómo podemos llegar a ser declarados justos y a través de qué medio podemos alcanzar dicha justificación? Si nosotros vamos a Romanos capítulo 5, dos pasajes más adelante del pasaje que acabamos de leer, les recuerdo a los que nos están escuchando, leímos recién Romanos 3, versículo 10 y hasta el 12, ahora vamos a leer Romanos 5, versículo 1 en adelante. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Es un texto muy hermoso. Dice que a través de la fe somos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Es decir, no hay nada que el hombre pueda hacer por sus propios medios para ser declarado justo. Ya acabamos de leer que no había nadie justo sobre la faz de la tierra, no hay quien haga lo bueno. Es porque estamos en esta inclinación de poder hacer siempre lo malo, de transgredir la ley de Dios, o por ende ponerlo a un costado, simplemente ponerlo a un costado y caminar por nuestros propios medios. Entonces, ahí es donde empieza, donde debería actuar la justicia de Dios, y cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, que ahí es donde empieza el paso, es cuando empieza el corazón nuestro a ser regenerado, a recibir el perdón de Dios. Sabemos que Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario, resucitó entre los muertos, y al haber resucitado, Él abrió la entrada al cielo para todos aquellos que quieran arrepentirse de sus pecados y aceptar a Cristo como su Salvador. Yo sé que esto puede sonar muy religioso, muy anticuado, por ahí la gente ya no habla de estas cosas, pero es importante entender estos fundamentos básicos, porque la fe cristiana se basa de manera exclusiva en la esperanza que nos aguarda una vez que hayamos partido de este mundo, el ser justificados delante de Dios por Cristo Jesús. Eso es lo que la fe cristiana tiene que predicar en este tiempo, ¿no? Porque nos hemos olvidado de cómo Dios ha hecho gran parte de todo lo que necesitamos nosotros recibir para recibir su amor y su misericordia. Ya Él ofreció a Cristo como nuestro Salvador, lo ofreció en la cruz del Calvario una vez y para siempre, como dice la Biblia. Él fue sacrificado una vez y para siempre. Por ende, estamos hoy teniendo la alegría, el gozo de poder recibir a Cristo en nuestro corazón y decir, Señor, gracias por ese sacrificio de Cristo. Gracias porque por mi propia fuerza yo no habría podido alcanzar tu bendición, no habría podido ser hecho hijo de Dios, porque ya vamos a hablar de eso también, sino que he podido ser perdonado de mis pecados. ¿Sabe? Hoy quiero también dedicarle unos minutos al perdón, porque el título de este programa sería la justificación y el perdón de Dios, ¿no? Entonces, la justificación comienza por la fe. Y miren lo que dice la palabra en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Por gracia soy salvo mediante la fe, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, y no por obra para que nadie se gloríe. De manera que la propia fe ni siquiera viene de parte del hombre o de parte de la mujer. No, la fe es un don de Dios. Es decir, la fe tiene primero que alcanzar ese corazón que está endurecido, que está muertos en delitos y pecados, y Dios nos da el don de poder creer, de tener esa fe. La fe es el primer paso para poder ser justificados. Dice luego más adelante en Romanos 19:10,
que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, a través de la fe confesamos, nos arrepentimos y confesamos a Cristo como nuestro Salvador. Aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz en nuestra vida y entonces empieza un proceso de regeneración en nuestro diario vivir. Hay mucha gente que piensa que esto es automático, ¿no? Que de la noche a la mañana la persona cambia, la persona deja de vivir en las cosas que antes había vivido, ¿no? Y aunque sí se produce uno de los más grandes milagros en la historia de la humanidad, que es la regeneración, que es cuando Cristo regenera nuestro corazón, empieza en nuestra vida un proceso de santificación. No es lo mismo la justificación que la santificación. La santificación es el proceso por el cual yo estoy empezando a purificar mi vida, alejándome de todo lo que a Dios no le agrada y que por ende me hace daño. Por ahí hemos hablado en otros programas, hemos dicho que las cosas que Dios nos ha establecido o ha preestablecido con anticipación para nosotros, ha preparado toda buena obra para que andemos en ellas, no es para que nos ganemos la salvación, porque no hay forma de ganarse la salvación por nuestros propios méritos, sino que ya Cristo la ganó por nosotros, ya la compró con precio de sangre, compró la iglesia por precio de sangre. Lo único que tenemos que hacer es recibir ese regalo por gracia. La gracia de Dios es ese regalo inmerecido que Él ha tomado a su Hijo para que ocupe nuestro lugar y podamos recibir la justificación, la salvación y la santificación. La santificación dura toda la vida. Es un proceso donde nosotros nos alejamos de todas aquellas cosas en las que Dios nos pide que nos alejemos para que no sea dañada nuestra relación con Él. Con la justificación viene la salvación, dado que no hay justo que pueda ser salvo. De manera que la justicia de Cristo es la justicia perfecta que pudo satisfacer la justicia de Dios y por ende imputársela a los creyentes. Es básicamente algo así. Cuando estamos, vamos a volver a los temas legalistas, ¿no? Cuando estamos hablando de un juicio, de un proceso de juicio, porque hemos cometido un crimen, hay varias figuras legales sobre las cuales se podrían imputarnos, ¿no? Una de ellas sería el sobreseimiento, que es la terminación del juicio por adelantado, donde se encuentra el juicio, se termina el juicio, no se declara a nadie inocente y culpable, sino que ya se termina, ese es el sobreseimiento. Pues se puede dar por muchas causas que no voy a explicar aquí. También tenemos lo que es la amnistía, que la amnistía normalmente no se le atribuye a una sola persona, sino a un grupo de personas normalmente. La amnistía tiene que ver con el reconocimiento de la culpa, pero no hay una condena firme, sino que en realidad se puede, como quien dice, se le puede decir a la persona que ha sido perdonada y esa culpa es borrada. Y luego tenemos la figura del indulto, que sí, el indulto sí tiene una culpa y sí hay una condena. Entonces, ¿por qué no digo que es indulto y es amnistía? Porque dice la palabra también en Romanos 8 que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Es decir, no va a haber ninguna condena para nosotros. Por eso podemos ser comparados, podríamos decir, con una especie de amnistía, ¿no? Dios nos da una amnistía, nos perdona por nuestra culpa, porque sí hay un reconocimiento de culpa, hay un reconocimiento de transgresión de la ley, pero que Dios nos libra de todo esto solamente a través de la fe en Cristo. Nadie debería pedirle a usted que haga algo más para poder ganarse su salvación o para poder recibir el perdón de Dios más que el arrepentimiento y la aceptación de Cristo en nuestro corazón. Eso es lo que la palabra enseña en este tiempo, en todos los tiempos, y que la iglesia tiene que continuar predicando porque hay mucha gente con tanta necesidad, con falta de perdón. Muchas veces nosotros no tenemos la capacidad de entender o dimensionar cuán grande es el perdón de Dios, porque a veces conocemos personas que han cometido crímenes atroces, se han portado muy mal, han hecho mucho daño a lo largo de su vida y somos incapaces de poder reconocer que si esa persona se arrepintiese, Dios lo podría perdonar. Pero cuando nos toca a nosotros sí podemos decir, Señor, perdóname porque hice esto, ten misericordia de mí porque he cometido tal error, me he portado mal, he hecho mucho daño, y ahí sí esperamos que Dios nos perdone. Y por eso no dimensionamos la magnitud del perdón de Dios. El amor de Dios está basado, mi querido amigo y amiga que nos está escuchando del otro lado, de todos los hermanos y hermanas que nos escuchan, el amor de Dios es el motor que mueve el perdón y la misericordia. La gracia es un regalo inmerecido. Ninguna de las personas que están escuchando este programa, ni los que en ningún tiempo hayan podido vivir o vivirán, se merecerían esta gracia. Y muchas veces nos pasa, ya siendo cristianos nos pasa que a veces
cometemos un error en medio de nuestro diario vivir y pensamos que ya Dios no nos debe perdonar. Digo, Señor, yo sé que ya no me merezco tu perdón. La verdad es que nunca nos lo merecimos. Nunca nos lo merecimos y Dios nos está invitando a que reconozcamos que podemos vivir una vida cristiana aún en medio de las debilidades humanas. ¿Qué quiere decir esto? Y sobre esto me quiero explayar un poco, ¿no? A pesar de que nosotros hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús y que vivimos en un proceso de santificación, alejándonos de las cosas que a Dios no le agrada y por supuesto que nos hace daño, a pesar de ello, nosotros seguimos todavía en una naturaleza pecaminosa. Lo que se nos ha condonado es la culpa del pecado, pero el pecado todavía existe. El pecado todavía es real. El pecado todavía puede hacer daño. Lo que se nos ha condonado a nosotros es la culpa. Lo que se nos ha perdonado es la causa del pecado, pero la consecuencia todavía queda, ¿no? La consecuencia queda. Y nosotros tenemos que tener la sabiduría necesaria para poder entender esta realidad. Porque a veces pensamos que cuando llegamos a Cristo y vamos a la iglesia, pensamos que ya somos perfectos, somos santos, no nos pasa nada. Y eso también es un error, porque nos hace ver a otros que no lo son como inferiores a nosotros o como no merecedores de la gracia de Dios. Se crea como un espíritu de fariseísmo, no sé si me hago entender, ¿no? Como ese fariseo que piensa que porque está en el camino del Señor puede tener la potestad de juzgar a otros o de condenar a otros, ¿no? De juzgarlo para condenarlo, de poder expresar condena sobre otras personas. Y ahí está el otro error, ¿no? Esa es la otra cara de la moneda. Una vez que hemos sido perdonados y estamos en el proceso de santificación, caminando con el Señor, se crea este ego espiritual, por así decirlo, donde nosotros estamos constantemente señalando al otro y diciéndole al otro lo que el otro se merece, cuando nosotros éramos peor merecedores que el castigo que podemos pronunciar hacia otra persona, ¿no? Entonces, cuando nosotros somos capaces de entender estos conceptos básicos, podemos aterrizar, ¿no? Aterrizar y decir, Señor, yo soy consciente de que soy una persona que no soy perfecto, no soy perfecta. Y tú sabes cuáles son mis problemas en mi vida, tú sabes cuáles son las cosas con las que yo estoy luchando, tú sabes cuáles son mis pensamientos, mis deseos, mis vicios. Yo quiero caminar agradándote, pero no quiero olvidarme que yo te necesito y por ende yo tengo que ser empático, empático con mi prójimo. Es decir, reconocer que mi prójimo también necesita conocerte y que yo quiero que mi vida sea un ejemplo para los que no conocen de ti. Y para ello es importante que volvamos a rescatar los valores y principios que tanto se han perdido en la sociedad de hoy. Hoy ya no se habla del valor de la vida, no se habla del respeto, no se habla de la honestidad. Hoy se premia más al que miente, al que estafa, al que hurta, al que dice mentiras. Hoy se aplaude a la gente que ofende más fuerte que otro. Hoy se aplaude que a una persona le calle la boca a otra con argumentos ofensivos. Eso es lo que se aplaude en este tiempo, ¿no? Y hemos olvidado la ley del amor, ¿no? La ley de Cristo, la ley de la gracia, que hace que esa gracia divina que rige por el amor propio de Dios venga sobre nuestra vida y podamos entender que todos podemos equivocarnos, cometer errores y que si Dios no nos juzga ni nos condena en Cristo Jesús, ¿quiénes somos nosotros para condenar a otros, ¿no? Por eso el perdón es tan importante, el perdón es tan liberador. En una cierta ocasión, mientras estábamos predicando en la plaza, quiero recordarles a todos que estamos lunes y sábado a las 21:30 en la Plaza Libertad, si están aquí en Santiago del Estero, ahí estamos compartiendo la palabra de Dios todos los lunes y sábados a las 21:30. Muchas veces nos hemos encontrado con casos de personas que no quieren perdonar, que quieren pedirle perdón a Dios, pero que no quieren perdonar a aquellos que les han hecho daño. Y a veces tenemos la falsa concepción de que si nosotros perdonamos a la persona que nos hizo daño, a esa persona le va a ir bien. Y la realidad o el secreto del perdón no radica en que la otra persona le vaya bien o mal, sino que nosotros podamos ser libres de esa amargura. Cuando usted camina con una falta de perdón, cuando usted no ha perdonado a esas personas que le han hecho daño, porque han herido su ego, porque la han traicionado, porque le han lastimado, lo que sea. Cuando usted camina con eso, la otra persona no se siente afectada por su falta de perdón. Nosotros pensamos que si nosotros no lo perdonamos a esa persona le va a ir mal de alguna manera. Y nos ponemos a decir, bueno, que Dios o el universo o que las cosas vuelven, solemos decir, ¿no? Las cosas vuelven. Y entonces con esa frase escurridiza o muy sutil, estamos queriendo desearle mal a esa persona por lo que nos hizo. Y la verdad es que a esa persona capaz que se ha olvidado de lo que hizo, o capaz que ya no se acuerda de las cosas, o capaz que está viviendo su vida,
y ya vive su vida en otras cosas. Pero nosotros lo que tenemos esa falta de perdón, vivimos continuamente recordando ese daño. Vivimos continuamente con esa raíz de amargura en nuestro corazón. Y por eso no podemos experimentar la gloria de Dios en su totalidad, porque vivimos con esa falta de perdón. Por eso cuando uno perdona, no es por causa de la otra persona, es por causa de uno mismo. Que uno perdone a una persona no significa que uno se reconcilie con esa persona quizás o recupere la relación con esa persona como haya sido antes. Si no es de recuperarse o de reconciliarse, bueno, no se reconciliará. Pero hay una libertad que se produce cuando liberamos el corazón de la amargura. Hay una libertad. Hay una libertad cuando nosotros decidimos soltar esa falta de perdón y decir, sí, Señor, yo lo voy a perdonar. Sí, Señor, yo perdono. Hay que recordar también que mientras estemos en esta vida no vamos a ser perfectos, podemos equivocarnos. Por eso cuando Jesús nos enseñó a orar, ¿qué nos dijo en el Padre Nuestro? Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los deudores. ¿Sí? De manera que esa parte de Padre Nuestro nos está enseñando que mientras nosotros estamos en este mundo, siempre vamos a necesitar el perdón de Dios. Por ende, es fundamental que usted aprenda a soltar con el perdón lo que le está impidiendo crecer en Cristo Jesús. Por eso yo quiero recomendarle a usted que me escuche, los que están del otro lado, yo no sé qué mal te hicieron, no sé cómo te puedas estar sintiendo. Sé y he escuchado también en la plaza, no hermano, pero usted no entiende lo que me hicieron, no entiende cómo me destruyeron la vida, usted no entiende la situación de mi casa, de mi familia. Quizás yo no lo entiendo a cabalidad y puede ser cierto, pero hay un Dios arriba que sí entiende más que yo todas las cosas. Dice la Biblia que hasta los cabellos de nuestra cabeza son contados. O sea que Dios sabe y conoce su situación. Y por eso Él está instando a perdonar, para que usted pueda ser libre de esa falta de perdón, de ese rencor, de ese odio, de esa amargura, y pueda empezar a experimentar la bendición de tener una relación con Dios, la paz verdadera, la paz que solamente viene de Cristo. Eso es lo que Él nos está invitando. Por eso, para que podamos ser justificados, podamos recibir la bendición de Dios y caminar en santidad, tenemos que recibir el perdón de Dios, pero también aprender a perdonar. También tenemos que aprender a perdonar porque es fundamental que nuestro corazón no se llene de esas cosas. Es más, también dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros empezamos a atesorar en nuestro corazón falta de perdón, ira, rencor, daño, ¿de qué va a hablar la boca nuestra si no es de esas cosas? Por eso cuando experimentamos la regeneración del corazón, la justificación, la santidad de parte de Dios, cuando empezamos a experimentar eso, nuestra boca empieza a hablar maravillas de Dios. Empieza a hablar, mira, ¿sabes qué tan bien me siento? Qué bien me empecé a sentir cuando ya solté eso. Solté ese pasado que me hizo daño. Solté a esa persona que me lastimó y que no se ha arrepentido. Bueno, oro a Dios para que se arrepienta, porque yo ya no quiero tener nada que ver con ese dolor. Yo ya no quiero tener nada que ver con esa falta de perdón. Yo quiero ser libre. Quiero que mi corazón no albergue estas cosas. Y por ende, si usted lo hace, usted va a empezar a recibir la santificación, el perdón de Dios, la misericordia, porque usted está cumpliendo con algo que Dios ya ha establecido que hagamos. ¿Sí? Dice también 1 Juan 1:8 que si nosotros decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. De manera que mientras estemos luchando con la naturaleza humana de esas debilidades que podemos tener, no debemos dejar de recordar que Dios conoce nuestras intenciones, las intenciones de nuestro corazón, la intención de que no queremos vivir conforme a esas debilidades, sino conforme a la fortaleza de la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que queremos hacer nosotros. Esa fe que ya nos ha infundido en su gracia. Por eso es importante que usted, amigo y amiga que escucha del otro lado, entienda que Dios conoce su realidad y que por ende quiere que usted participe de ese perdón. Hoy, a medida que estamos transmitiendo en esta frecuencia, hoy por Radio Exclusiva 103.7 FM, cuando usted hace un pantallazo de los diarios que usted lee, siempre malas noticias, violencia en todo lugar, dolor en todo lugar, malas noticias, guerra, pleitos, contiendas, y parece que muy poco se está hablando de la reconciliación, del amor, de la paz, de buscar un camino, una alternativa que nos lleve a entendernos, a comprendernos, cuando Dios ya ha hecho lo que ha tenido que hacer. Nosotros no hacemos de nuestra parte, queremos vivir conforme a nuestros propios deseos y seguimos en la misma pelea, en la misma discusión, en los mismos problemas. ¿Hasta cuándo podemos vivir así? ¿Hasta cuándo podemos vivir de la forma en que podemos estar relacionándonos uno con nosotros bien? Dice la Biblia que Jesús nos dejó un mandamiento: ámense los unos a los otros como yo los he amado.
Ese mandamiento lo estableció en la Santa Cena, en la última cena que tuvo Cristo antes de partir de este mundo, de este plano físico, por así decirlo, al entregar su vida por nosotros, ¿no? Y decirnos, ámense los unos a los otros como yo los he amado, es una declaración que parece sencilla, pero que es una declaración bastante fuerte. Porque para amar, nosotros tenemos que amar a una persona no solamente sus virtudes, sino también sus defectos. No sé si usted ha escuchado por ahí que cuando usted ama a su pareja es porque ya ha visto lo peor de esa persona y todavía sigue amándola. Eso es el verdadero amor. No amar solamente a los que nos aman, dice por otro lugar en la Biblia, sino a qué mérito tenemos cuando amamos a los que nos aman. Amen a sus enemigos, oren por los que los maldicen, bendigan a los que los persiguen. Todas estas cosas parecen descabelladas, ¿no? Pero cuando Jesús las declara, es como que realmente Dios quiere que amemos de verdad, no de fingimiento, no de hipocresía. Por eso la justificación y el perdón de Dios van de la mano. Somos perdonados en Cristo Jesús y somos justificados en Cristo Jesús. Pero cuando somos justificados tiene que haber una regeneración en nuestra vida. Tiene que haber un comienzo de una vida mucho más plena, mucho más sensata, mucho más coherente con lo que estamos predicando. Por ende, yo siempre digo que una de las bendiciones de ser regenerado es apartarse de esa vida y empezar una relación de padre e hijo con Dios, como dice Juan 1:12. A todos los que le recibieron, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No solamente somos justificados, sino que pasamos a ser hijos de Dios. Hijos de Dios, o sea, somos hijos por adopción del Padre que ya ha hecho de su parte para que podamos tener esa relación con Él. Qué lindo momento, qué lindo poder reflexionar sobre estas cosas y poder entender que Dios nos ama de tal forma que quiere que podamos ver esta realidad, que podamos detenernos y decir, Señor, pero tú has hecho todo tan simple porque has tomado nuestro lugar, has hecho todo para que nosotros lo único que tengamos que hacer es abrir nuestro corazón. Y al hacerlo, nuestro corazón y nuestra mente van a recibir tu regeneración, la santificación que viene por la sangre de Cristo, que tiene poder para sanarnos, para restaurarnos, para liberarnos. Esa sangre de Cristo que ya ha sido derramada para el perdón de pecados, es una sangre poderosa porque puede limpiarnos de toda maldad. Entonces ahí es donde realmente tenemos que empezar a ver y decir, Señor, gracias, gracias. ¿Qué puedo pedirte si ya lo que quisiera pedirte todo me lo has dado? Ya todo lo que viene después del perdón de Dios es añadidura. Porque yo siendo pecador no me merecía ninguno de tus bendiciones, ninguno de tus favores, pero tú siempre te mantuviste fiel a pesar de que yo te di la espalda, a pesar de que yo te he rechazado, a pesar de que yo con mis acciones te niego constantemente, ¿no? Esas son las cosas que tenemos que sincerarnos. Porque al decirlo, viene Dios y derrama sus bendiciones sobre ellos. Y por ende hay un gran recibimiento de Dios y una comprensión de lo que significa ser cristiano. Y lo que significa realmente estar lleno de Dios. Bueno, vamos a la primera pausa en este programa. Vamos a la primera pausa con el primer tema. Hoy te vengo a bendecir. Quiero recordarle que usted puede comunicarse con nosotros al 425-5232. 425-0933 o escríbanos un mensaje de WhatsApp. Queremos leer sus opiniones, sus pedidos de oración al 385-582-6280. Repito, 385-582-6280. Ya venimos con más. Hoy Dios nos viene a bendecir. Qué lindo tema, qué lindo poder escuchar y relajarnos en esta hora en la presencia de Dios. Dejar atrás un poco lo que es el estrés del día, todas las cosas que puedan estar aconteciéndonos. Ya estamos casi cerrando el mes de febrero. Recordemos que en este año bisiesto, febrero tiene 29 días, así que mañana será 29 de febrero. Así que ya estamos cerrando el segundo mes del año, está pasando el 2024 muy rápido y el día a veces se nos va, ¿no? Yo quería, antes de continuar con el programa, recordarle nuestros medios de comunicación en la radio, hacerle unos anuncios. Puede comunicarse con nosotros al 425-5232, 425-0933 o escríbanos un mensaje al WhatsApp 385-582-6280. Repetimos, 385-582-6280. También queremos anunciarles que si está en Santiago del Estero, todos los lunes y sábados a las 21:30 estamos en la Plaza Libertad predicando el Evangelio, orando por las familias, orando por todas las personas que se encuentren en ese lugar, compartiendo la palabra de Dios, orando por los niños, por todas las necesidades que usted tenga. Vaya a la Plaza Libertad, lunes y sábado a las 21:30, ahí va a ser el encuentro con el Ministerio Factor de Fe y Perdón, Aposento Alto, la iglesia.
Nos congregamos todos los domingos a las 20 horas en 24 de septiembre 481. Esa es la dirección de la congregación. 24 de septiembre 481, Iglesia Aposento Alto, todos los domingos a las 20 horas. Y la cita acostumbrada, por supuesto, por este medio de comunicación, Radio Exclusiva 103.7 FM, todos los martes y jueves a las 21. Hoy estamos en una edición especial, dado que ayer no pudimos transmitir. Estamos todos los martes y jueves a las 21. Mañana la cita es por este mismo medio, por esta misma emisora. Bueno, estamos hablando un poco de la justificación y el perdón de Dios. Habíamos estado hablando de cómo somos declarados justos delante de Dios y cómo Dios nos ama tanto que quiere que nuestros pecados sean borrados a través de la sangre de Cristo por medio de la fe. Porque la justificación viene por medio de la fe. Esto quiere decir que no hay nada que podamos hacer por nuestros propios méritos para ganarnos algo que ya Dios ganó por nosotros. No podemos ganarnos algo que ya Cristo compró por precio de sangre en la cruz del Calvario por nosotros. Dice Efesios 2, 8, 9, por gracia somos salvos mediante la fe, y esto no es de ustedes. O sea, la fe no es que nace por propia iniciativa del hombre o de la mujer, sino que es un don que Dios nos da. Dios nos concede creer en Él, y por ende no es por obra para que nadie se gloríe. O sea, la obra más grande para poder ganarnos la salvación ya la hizo Cristo en la cruz, de manera que no hay nada que podamos hacer. Entonces, lo único que podemos hacer y lo que nos invita a Dios es aceptar ese regalo inmerecido de la cruz, ese regalo de Cristo, aceptarlo como nuestro Señor y Salvador para que comencemos no solamente a ser justificados, sino tener una vida de paz, de bendición, una vida donde podamos estar con la familia, con todos nuestros seres queridos, incluso con gente desconocida, poder compartir este mensaje grandioso de la cruz de Cristo, ¿no? Es tan necesario eso en este tiempo como entender que Cristo no es religión. Muchas de las cosas que a veces solemos decir es que, bueno, ya yo intenté con la religión no me ayudó, sigo con mismos problemas. Y yo te diría que sí, que podemos estar de acuerdo. Si lo intentaste con la religión y no te funcionó, es que no te iba a funcionar. Primero porque Cristo no es religión. Si vamos con esa visión de que Cristo es un ser religioso y vamos a convertirnos en unos religiosos, lo que vamos a tratar de convertir es nuestro intelecto y no es nuestro corazón. Nuestro corazón es lo que tiene que convertirse a Cristo para que podamos tener una relación de padre e hijo con nuestro Señor, con nuestro Dios. Como dice Juan 1:12, a los que lo recibieron, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por ende, esa es la relación que estamos buscando. No una religión, sino una relación. Hay quienes por ahí dicen que no debemos romantizar el cristianismo, que sí es una religión, porque Dios estableció la religión. Bueno, yo difiero un poco de ese punto, pero sí concedo que Dios vino a dar el primer paso para que podamos acercarnos a Él, dar una relación de padre e hijo con Él, y también una relación cambiante. O sea, no me corrijo mis propias palabras. No una relación cambiante, sino cambiar nuestra relación con nuestro prójimo. Si antes teníamos una forma de ver a nuestro prójimo, debemos empezar a ver a nuestro prójimo como lo que realmente es, una vida valiosa para Dios, una vida que Dios verdaderamente valora y aprecia, ¿no? Por esa razón Él mandó a su Hijo, para que todos los hombres y mujeres podamos ser salvos en Cristo Jesús y ser declarados justos. Ahora, hay una cuestión que ahora que estamos cerca ya de la Semana Santa, bueno, falta casi ya más de un mes, casi un mes, sí, para que se dé lo que es la Semana Santa en este año, ¿no? Es recordar también que la intención de la Semana Santa es conmemorar lo que Cristo hizo por nosotros, ¿no? Pero que esto es algo que debe ser siempre, ¿no? No solamente relegado a una fecha específica, sino que debe ser siempre motivo de recuerdo, de conmemoración, de que podamos celebrar lo que Cristo un día hizo por nosotros en la cruz, ¿no? Y que por ende eso nos ayude a poder ministrar el perdón de Dios a otros que están necesitando el perdón de Dios. Yo cuando venía hoy de mi trabajo a casa, esto me pasa a mí, esto lo digo no para gloriarme, yo reconozco que toda la gloria es para el Señor, toda la gloria es para el Señor, porque esta es una realidad que yo vi en mi país inclusive, y lo vi multiplicarse desgraciadamente. Cuando venía de trabajo en mi casa, había un joven, no mayor de 20, 21 años, 22 años, no debe ser mayor de esa edad, revolviendo la basura, ¿no? Y bueno, lo primero que hice fue llegar al apartamento y buscar algo para comer y compartirlo y decirle, disculpa, no estés buscando en la basura, mira, come algo, debes tener hambre. Y me llama la atención porque él me miró pensando que yo lo iba a ofender con algo, ¿no? Él lo primero que hizo fue pedirme disculpas por estar ahí.
Yo le dije, no, no tienes nada yo no tengo nada que disculparte, no vengo a decirte nada malo, simplemente quiero compartir contigo esto porque sé que debes tener hambre. Y me dice, no, disculpe, no quiero molestarlo. Insistía como con eso, ¿no? Como que estaba acostumbrado a que la gente le dijera algo y estaba como a la defensiva. Él no se esperaba que yo lo recibiera, no con intención de ofenderlo o de correrlo de ese lugar o de regañarlo o de retarlo, no, sino simplemente compartir algo con él. Y esto lo sorprendió tanto que dice, wow, muchas gracias, Dios lo bendiga. Su actitud era como que no se esperaba eso, ¿no? Él pensaba que por estar revolviendo la basura le íbamos a decir algo malo, ¿no? Y esto desgraciadamente es una realidad que se viene multiplicando en los últimos tiempos, ¿no? En Venezuela es impresionante la cantidad de gente que come de la basura, es impresionante cómo nos hemos vuelto indiferentes, ¿no? Cómo nos hemos dejado enfriar por el pecado, enfriar por las cosas del día a día, ¿no? La Biblia dice que en Mateo 24 que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Ya no nos interesa lo valioso de lo que esa persona pueda estar pasando, viviendo, sino que ya no vemos a la persona como un ser semejante a nosotros, sino que lo vemos como un ser inferior. Lo vemos como un ser que si piensa distinto a nosotros está bien que le pase algo malo. Que si lo vemos pasando una necesidad, lo primero que pensamos es, bueno, se lo buscó, él se lo buscó, o ella se lo buscó, él lo está pasando porque sí. Y nos hemos vuelto indiferentes, fríos de verdad, ¿no? Y entonces esa frialdad es la que me preocupa en este tiempo y que nos llama a reflexionar y a decir, si nosotros Dios nos justificó en Cristo, ¿quiénes somos nosotros para condenar a los demás? Capaz a nivel espiritual éramos hasta peor que esas personas que están pasando esa necesidad. Dice la Biblia también en el Sermón del Monte que Jesús decía, bienaventurados los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu son aquellas personas que tienen tanta pobreza espiritual, que son bienaventurados porque Cristo vino a salvarlos, a rescatarlos, a darle toda su riqueza espiritual a esas personas que puedan reconocer, wow, Señor, qué tan grande me amas que yo con todos mis errores, con todas mis malas decisiones, con mi mala cabeza, con todas las cosas que yo ando pasando, ¿cómo tú me puedes amar a mí? ¿Cómo tú puedes perdonarme? ¿Cómo tú puedes justificarme? ¿Cómo tú puedes decirme cuando me vayas a juzgar, yo te declaro justo por la sangre de mi hijo, porque tú aceptaste a mi hijo en tu corazón? ¡Wow! Es algo que no logramos dimensionar con la magnitud que corresponde. No lo dimensionamos porque para nosotros no tiene coherencia, no tiene cabida que seres pecadores como nosotros puedan recibir un perdón así por amor nada más. Solemos pensar que la gente hace cosas por nosotros para que otro lo vea, o por interés, o hacemos cosas por alguien porque, bueno, yo hago esto para que Dios me devuelva la bendición, o hago esto para que la vida me traiga buenos momentos. Y la verdad que no funciona así, porque si hacemos cosas de corazón, sabemos que lo hacemos de un corazón regenerado, que ha nacido, que ha entendido el amor de Dios, un corazón que ha nacido de nuevo. Si hacemos las cosas para que otro nos vea, o para que Dios nos bendiga, o para que equilibremos el universo, como dicen algunas personas por ahí, que no es ningún universo, es Dios realmente quien obra sin que nos demos cuenta, pensamos que estamos haciendo eso por interés, perdemos la recompensa. Ciertamente todas las buenas obras que nacen de un corazón nacido, de nuevo, tiene su recompensa. La Biblia habla de recompensas, de bendiciones para los que obran bien, para los que actúan bien. Y habla de, de poder pagar con consecuencia a los que obran mal. Por supuesto que sí, la Biblia habla de eso. Pero esa no debe ser nuestra motivación. La motivación nuestra debe ser el amor que Dios nos dio, multiplicarlo en otros. Esa es la motivación. La motivación de que yo no me merecía ser salvo, yo no merecía que Dios me salvara, que Dios me perdonara, pero ahora Dios lo hizo y yo quiero hacer lo mismo con otros, que tal vez necesitan más perdón de Dios que yo, o que menos perdón que Dios, de Dios que yo, pero se da así. Entonces esa debe ser la verdadera motivación. Qué lindo sería que si nosotros nos ponemos a reflexionar en estas condiciones, el amor y la justificación, qué tan diferente veríamos al mundo. Pregúntese usted si los líderes mundiales que hoy están en guerra podrían ver a su prójimo tan necesitados de amor de Dios como ellos mismos actuarían de la forma que están actuando hoy. ¿Será que si nosotros nos detuviéramos un tiempo a analizar nuestro matrimonio, nuestra vida sentimental, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros vecinos, los viéramos con los ojos con que Dios los ve, actuaríamos de la forma que estamos actuando? ¿Observaríamos las cosas como las estamos observando? Yo no sé cuál es el problema que tú estás pasando en esta noche, en este día, pero yo te quiero invitar a que hoy tomes una decisión importante. Hoy quiero que tomes una decisión muy linda en tu vida para que se marque un antes y un después. Y hoy Cristo pueda verdaderamente sanar tus heridas, sanar tus pensamientos,
sanar tu pasado, que seas libre de esa mochila que por ahí está impidiéndote que crezcas, que disfrutes a plenitud la vida que Dios te ha dado, en santidad, en amor, apartándote de las cosas que te hacen daño. Por ahí muchos de nosotros estamos buscando placer, vicios, y lo que estamos tratando de hacer con eso es enmascarar un vacío existencial que hay en nuestro corazón. Cuando hay gente que se refugia en el alcohol, en las drogas, en los vicios sexuales, en los vicios de la promiscuidad, de las fiestas, de estar buscando todo el tiempo sentir placer, es porque está tratando de enmascarar un sentimiento de vacío que hay en su vida. Y esto no lo digo yo, muchos psicólogos también concuerdan en esto. Y ese es el Dios maravilloso que hoy nos llama y nos dice, tú no necesitas nada de estas cosas. Tú no necesitas embriagarte para ser feliz. No necesitas consumir drogas para sentirte bien. No necesitas ir todos los fines de semana a una fiesta para que te reconozcan, para que te validen, para que seas alguien. No necesitas nada de eso. Simplemente necesitas abrir tu corazón, tener la madurez necesaria para que Dios pueda tener una relación de padre e hijo contigo, una relación con tu prójimo que sea fructífera, productiva. Eso es lo que necesitas en este tiempo. Y yo creo que cuando acontecen estas cosas, estas cosas malas que pasan en nuestra vida que a veces no entendemos, es fundamental que podamos relacionarnos y decir, Señor, es necesario que hoy verdaderamente podamos reconocer que no necesitamos nada más que tu persona, no necesitamos nada más que tu presencia. Eso es lo que realmente necesitamos. Hablando de esta justificación, es importante saber que mire lo que dice el apóstol Pablo respecto a cómo nosotros tenemos una sensación de justicia. Estamos en Romanos capítulo 5, verso 6, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Mire bien, Cristo murió por los impíos, no murió por nadie bueno, murió por los malos. Y ciertamente apenas morirá alguno por un justo, ciertamente. Aquí hace un contraste con la justicia humana, ¿no? Nosotros podríamos morir por un justo, ciertamente. Pudiera ser que alguno osara morir por alguien bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, es decir, que no éramos nada buenos, Cristo murió por nosotros. Es decir, cuando no lo merecíamos, Él lo hizo, por amor de su nombre y para poder reconciliarnos con Él en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! Que los culpables sean dicho, yo te perdono tu culpa, yo te perdono tu pecado. Ese pasado que te está atormentando, eso que te está atormentando en tu conciencia, yo te la perdono. Sé libre. Sé libre en el nombre de Jesús, sea cual sea el dolor que estés atravesando. Y levántate porque tienes un propósito de Dios con tu vida. Tienes un propósito de Dios. Levántate. Ya basta de que estés en el suelo arrastrando las cadenas de un pasado que te está atormentando. Ya basta que sigas caminando con una conciencia intranquila, una conciencia que no te deja dormir. Ya basta que te sientas agobiado como estás, que las deudas, que las cosas, que los hijos, que los problemas. Todo esto me está quitando el aliento de vivir. Me ha hecho vivir una vida monótona, una vida que la costumbre no me deja disfrutarla, que hace que yo tome los días como iguales todos los días. Y es fundamental que hoy conozcas a ese Cristo maravilloso. Bueno, ya estamos terminando nuestro programa, lamentablemente la hora pasa volando, y yo quiero, antes de pasar a la tercera etapa del programa y al segundo tema que vamos a escuchar, quiero comentarte que en esta oportunidad estamos todos los domingos a las 20 horas en la iglesia Aposento Alto, todos los domingos a las 20 horas en la iglesia Aposento Alto, 24 de septiembre 481, ahí estamos todos los domingos a las 20 horas y te invitamos a que este domingo participes de la congregación. Este va a ser un domingo muy especial, te invitamos a que te congregues con tu familia, con tus amigos, tus vecinos. Y bueno, también te invitamos a comunicarte con nosotros por los medios de comunicación de la radio en estos últimos minutos. Estamos en el 425-5232, 425-0933 o escríbenos un mensaje de WhatsApp al 385-582-6280. Bueno, vamos al segundo tema y ya venimos con la parte final del programa. Bueno, mis queridos oyentes, ya hemos llegado al final de nuestro programa Fe Cristiana de Actualidad, pero antes de irnos, vamos a una de las partes más importantes del programa. Mi querido amigo y amiga que está del otro lado escuchándonos, yo no conozco tu problema, no tu situación, lo que estés pasando, pero yo sí conozco a un Dios poderoso que un día cambió mi vida, un día bendijo mi vida y un día transformó mi corazón. Y a pesar de mis errores, de mis fallas, es un Dios que me ama y que me ha levantado y me ha hecho ver cosas que verdaderamente puedo sentir y experimentar su amor en mi vida. Yo quiero invitarte a que conozcas a ese Dios maravilloso,
Y la forma de hacerlo es a través de una oración sincera y honesta que vamos a empezar a hacer en este momento y en esta hora. Yo estoy seguro que has intentado cualquier alternativa para salir de esa situación en la que te sientes solo, te sientes vacío, vacía, no sabes qué hacer, estás tratando de enmascarar el vacío que sientes en tu corazón con una sonrisa, en algún vicio, en algún problema, o estás agobiado con algo que no te deja en paz. Yo quiero que repitas conmigo esta oración, que yo estoy más que seguro que la presencia de Dios se va a hacer evidente en tu corazón. Yo quiero que repitas después de mí. Esto es una simplemente oración guiada para que puedas repetirla, abrir tu corazón y tu mente a Cristo, y su presencia se va a hacer evidente en tu vida. Repite después de mí: Señor Jesús, en esta hora yo te doy gracias por hablar a mi vida. Sé, Señor, que moriste por mí en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día. Me arrepiento de mis pecados, te pido perdón y te acepto como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. A partir de hoy, entra en mi vida, cámbiala y enséñame a vivir contigo todos los días, desde hoy y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, déjeme recordarle que la Biblia dice en Romanos 10, 9, 10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Recordemos también otro pasaje donde Jesús dijo: el que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre, y el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Este es un compromiso con Dios para que tengamos una relación de padre e hijo con Él y podamos experimentar los cambios y las bendiciones que Dios está esperando que nosotros hagamos. Dios siempre llega a tiempo, Él nunca llega tarde. Cuando nos preguntamos ¿dónde estás, Señor, en medio de un problema?, Él ya ha estado ahí. Él está esperando que aparezcas tú y le abras tu corazón. Yo quiero invitarte este domingo a las 20 horas a nuestra iglesia Aposento Alto en 24 de septiembre 481, si estás aquí en Santiago del Estero. Quiero recordarte que si no has podido sintonizar este programa desde el principio, que nos visites en nuestro canal de YouTube, Factor de Fe y Perdón. Ahí estamos subiendo todos los programas después de las transmisiones para que explores todo el contenido que estamos allí y que sea de gran bendición para tu vida. Quiero saber de ti, si hiciste esta oración, comunícate con nosotros. Quiero que te acerques, si tienes algún familiar que esté enfermo, algún problema que estés pasando, por favor acércate, que queremos orar por ti y por los tuyos. También estamos los lunes y sábados a las 21:30 en la Plaza Libertad, todos los lunes y sábados a las 21:30, Plaza Libertad, compartiendo la palabra de Dios allí y orando por todo lo que estén en ese lugar. Este sábado vamos a estar allí. También quiero recordarte que la cita mañana va a ser por este mismo medio, en Radio Exclusiva 103.7 FM. Vamos a estar aquí mañana jueves 29 de febrero, último día del mes de febrero, para cerrar el mes de febrero con la mayor bendición, la presencia de Dios en nuestra vida. Así que haznos saber cómo te ha bendecido este programa, comunícate con nosotros y ayúdanos a llegar a ti, para que podamos ser una mano amiga en medio de todo lo que está aconteciendo. La luz de Cristo te ilumina y te bendiga. Mandamos saludos a todos los hermanos de Factor de Fe y Perdón, a todos los que nos escuchan, especialmente los hermanos Zulema y Jesús Gabriel, Gabriel Omar, Ezequiel, el pastor Pablo, que hoy estuvieron en la alcaldía trabajando con los privados de libertad junto al hermano Hugo. Que Dios les bendiga, que bendiga ese ministerio. También mandamos saludos a todos los hermanos que nos escuchan en Venezuela: Alexis Riverol, Betty Carías, el pastor Eusebio Cortés y la Iglesia de la Familia de Dios Unida, a la familia Albarracín, a mi prometida Gina Albarracín, a todos los que nos escuchan incluso en Chile, en Río Gallegos, todos los que tienen acceso a la radio exclusiva 103.7 FM, a todos los que nos están viendo después por YouTube, sean diferido o como estén viéndonos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y gracias por estar con nosotros. Que el Señor les bendiga. Chao.